¿Recuerdas ese calor sofocante y húmedo cuando sales de un baño caliente y el espejo del baño está completamente empañado? Ese momento en el que necesitas respirar profundo, pero el aire se siente tan denso que es difícil de tragar. Ahora, imagina entrar a una cámara a 300 metros de profundidad, donde el aire está a 58 grados Celsius y la humedad se mantiene constante en 99%. En la cueva de Naica, en México, enormes cristales de selenita, algunos de hasta 11.4 metros de largo, se alzan como pilares blancos e irregulares en una especie de sauna infernal. Sin un traje de enfriamiento especializado, tus pulmones literalmente empezarán a condensar el agua del aire, ahogándote lentamente desde adentro hacia afuera. Mientras respiras, tienes menos de 10 minutos antes de que tu cerebro empiece a cocinarse y tus órganos internos comiencen a fallar. Es el cementerio más hermoso del planeta, escondido detrás de una pared de vapor letal. Imagina hacerte una radiografía en la que el técnico sale completamente de la sala para esconderse detrás de una pared de plomo, solo para emitir una fracción de segundo de radiación a través de tu pecho. No sientes absolutamente nada, pero sabes que una energía invisible acaba de atravesar tus huesos. Ahora, imagina entrar en un sótano completamente oscuro, debajo del cuarto reactor destruido de Chernóbil, donde una cascada congelada de magma nuclear espera en la oscuridad. El pie de elefante es una mezcla accidental y endurecida de uranio, concreto derretido y metal. No muerde ni quema, pero cuando fue descubierto, emitía 10.000 röntgens de radiación por hora, 20 veces. Una dosis letal para los humanos, que es de apenas 500 röntgens. Si te quedas cerca de él por solo 2 minutos, tus células empiezan a desintegrarse, lo que garantiza hemorragia interna y un grave síndrome de radiación aguda. Si te quedas 5 minutos, tendrás una muerte agonizante en 48 horas. Parece una piedra derretida, inofensiva en un sótano, pero por ahora, tú. ¿Pero cuánto tiempo podrías aguantar? ¿Enfrentarla antes de que tu propio ADN se fragmentara? ¿Quién no disfruta de ese momento de tranquilidad bajo el agua cuando flotas de espaldas en aguas cristalinas, viendo cómo la luz del sol atraviesa la superficie, completamente a salvo? Eso era exactamente lo que ofrecía la playa de la Figueira, en Bonito, una laguna de agua dulce perfecta para una postal, donde los turistas flotaban entre peces enormes y hermosos en aguas tan cristalinas que parecían de vidrio, hasta que 94 de ellos fueron mordidos. El tambaquí, una especie amazónica gigantesca que puede llegar a medir hasta 1.20 metros de largo, fue traído para impresionar a los turistas. Pero tienen dientes. No son dientes de pez, son dientes que parecen humanos. Dientes planos en forma de incisivo, con una fuerza aplastante, evolucionados para romper nueces y semillas duras de la naturaleza. Y en una laguna donde los turistas rutinariamente metían las manos al agua y los alimentaban con la mano, al menos 20 personas necesitaron puntos de sutura. Una mujer fue arrastrada por la corriente con parte de un dedo todavía sumergido, junto con los peces. Las áreas acuáticas ahora están cerradas por tiempo indefinido. Pero los peces todavía están ahí, esperando. Todos tenemos esa cosa que hicimos de niños y que resultó ser peligrosa. Alguna imprudencia de la que hoy nos arrepentimos amargamente. Pero imagina descubrir, 45 años después, que el aire que respirabas todas las mañanas en la ciudad donde creciste estaba depositando silenciosamente cáncer en tus pulmones, como astillas de vidrio microscópicas. Y que ahora no hay nada que puedas hacer al respecto. Ese es el horror de Whitman, en Australia Occidental. Antaño centro minero, ahora el mayor emplazamiento contaminado con amianto del hemisferio sur, borrado de los mapas australianos en 2007 y demolido en 2023. Durante décadas, 20.000 personas respiraron la persistente neblina de amianto, crocidolita azul, sin saberlo. Una familia solo pasó allí 7 meses. Décadas después, el padre, el hijo y la madre fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el amianto. El mesotelioma,
el cáncer causado por esta sustancia tiene un tiempo promedio de supervivencia de 9 meses después del diagnóstico, y el periodo de latencia puede llegar hasta 60 años, lo que significa que el número de víctimas sigue aumentando. Piensa en la última vez que tuviste una gripe fuerte y te quedaste despierto a las 3 de la mañana con la sensación de que tal vez no te ibas a recuperar. Es el límite al que llega tu cuerpo, donde entiendes, aunque sea por un momento, que tiene sus límites. Ahora, imagina que, en algún lugar, en Wuhan, China, existe un edificio donde el virus que haría que esa experiencia pareciera solo un leve dolor de cabeza, es activamente almacenado, cultivado y estudiado. El Instituto de Virología de Wuhan es una instalación BSL-4. El nivel de bioseguridad más alto del planeta, donde los investigadores trabajan con ébola, Nipah, SARS y cientos de coronavirus de murciélagos, para los cuales no existen vacunas ni curas. Los científicos trabajan con trajes completamente herméticos, con aire suministrado por mangueras. El edificio está diseñado como una muñeca matrioshka, con acero, concreto y presión negativa en el interior, para que nada pueda escapar. Pero, después de 2020, inspectores internacionales fueron efectivamente impedidos de entrar durante años. Así que, sea lo que sea que estuviera pasando detrás de esos muros, cuando todo comenzó, tal vez nunca lo sepamos con certeza. Todas las civilizaciones en la historia de la humanidad se construyeron a orillas de un río, para beber, para cultivar, para pescar, para sobrevivir. Pero si intentaras construir una vida a la orilla de este río, literalmente te consumiría. En España, el río Tinto fluye como una vena palpitante de óxido líquido y carmesí, herido a lo largo de 100 kilómetros. 5.000 años de minería transformaron el agua en un flujo ácido con pH 2, exactamente la misma acidez del jugo gástrico que está digiriendo los alimentos en tu estómago, ahora mismo. Es tan cáustico que derrite metales pesados de las rocas, convirtiendo el agua en una sopa tóxica. Un ambiente tan hostil que desafía la propia definición de vida como la conocemos hoy en día. Y si tropezaras con esta vía fluvial alienígena, no solo te ahogarías, sino que serías digerido químicamente. Por eso, hoy en día, tocar el agua está estrictamente prohibido, ya que el ácido causa quemaduras instantáneas y graves. Toda película de terror necesita un edificio aislado, rodeado de agua, sin salida y sin forma de pedir ayuda. Pero al menos en las películas, ese lugar es ficticio. Ubicado en el Golfo de Finlandia, cerca de San Petersburgo, el Fuerte Alejandro I es una enorme fortaleza ovalada, construida sobre una isla artificial. 3 pisos, pasillos circulares y un horno crematorio en el sótano para incinerar los restos de animales infectados. En 1897, el Imperio Ruso transformó este lugar en una estrella de la muerte sobre las aguas para científicos que estudiaban la peste bubónica y el cólera. Dentro de esas paredes incrustadas de sal, con productos químicos, tóxicos y formaldehído, los investigadores vivían en un estado de ruleta rusa biológica. Si un científico inhalaba accidentalmente la peste, no iba a un hospital. Simplemente esperaba su turno en el horno. ¿Crees que puedes simplemente salir caminando? Mira, la fortaleza también es una trampa física. Los ductos de ventilación crean un violento efecto de corriente inversa, donde abrir una puerta la cierra con tanta fuerza que te puede dejar encerrado para siempre. Esa sensación de entrar sin querer al barrio equivocado y darte cuenta de que todas las miradas están sobre ti no es tan mala después de todo. En las profundidades de la densa y sofocante humedad del Amazonas se encuentra la Reserva Javari. Es uno de los últimos verdaderos puntos ciegos en nuestro mapa moderno. De acuerdo con imágenes satelitales, la densa copa de los árboles esconde al menos 8 y, potencialmente, hasta 40 tribus humanas completamente aisladas. Son pueblos que nunca han conocido el mundo moderno.
La entrada a esta selva, de 85.000 kilómetros cuadrados, está estrictamente prohibida y rigurosamente controlada por los gobiernos de Brasil y Perú. ¿Crees que eso es solo para protegerte de sus lanzas defensivas? Es para protegerlos de tu respiración. Un simple resfriado proveniente del mundo exterior podría desencadenar un apocalipsis biológico, diezmando su civilización en cuestión de días. Es un mundo que exige que te mantengas alejado. ¿Te acuerdas de jugar en el arenero cuando eras niño, enterrando tus juguetes en la tierra, suave e inofensiva? En Pitcher, Oklahoma, el polvo no solo arruinaba la ropa, también borraba lentamente las mentes de los niños. Esta ciudad fue construida directamente sobre miles de kilómetros de antiguas minas de plomo y zinc abandonadas. El subproducto tóxico se apilaba en enormes montañas de chat. Con más de 30 metros de altura, lo mismo que un edificio de 10 pisos, fue hasta 2006 que cayó el horror. Las autoridades se dieron cuenta de que el 35% de los niños de la ciudad tenían daños cerebrales irreversibles simplemente por respirar el polvo de plomo que salía de esas montañas. El agua de la llave tiene un color naranja sangre y el pueblo fantasma desaparece activamente en cráteres. Entonces, el gobierno cerró oficialmente la ciudad en 2009. Sí, bueno. Tarde, pero el último habitante, que se negó a dejar una ciudad que ya no existía, murió ahí en 2015. ¿Alguna vez has intentado mirar dentro de un pozo y no has encontrado nada? Además del vacío. Así es como se ve el proyecto de mitigación de polvo de California visto desde el espacio. Un agujero negro, profundo y aterrador en el desierto. Cuando el lago Owens fue drenado para abastecer a Los Ángeles, dejó atrás el cráter de polvo más tóxico de Estados Unidos, cargado de arsénico y cadmio. Para contener el polvo, inundaron el lugar con una salmuera química llena de bacterias que absorben la luz, creando un lodo negro, como el alquitrán, que los investigadores de Internet constantemente mapean como un portal al infierno. Pero la realidad es mucho peor. Esa agua altamente alcalina puede literalmente disolver tus zapatos y tu piel. En minutos, al pisar la costra negra. Te hundirás en un lodo tóxico, profundo y asfixiante, más rápido que en arenas movedizas. Por eso es patrullada por drones y el acceso está estrictamente prohibido. Un anillo de diamantes expuesto en la vitrina de una joyería parece tan limpio y seguro, a diferencia de los trabajadores de la mina de diamantes de Yavik, en Canadá, de donde provino. Ubicado cerca del Círculo Polar Ártico, ellos excavan enormes tubos de kimberlita, muy por debajo del fondo de un lago inmenso. Están separados de una tumba de hielo catastrófica por represas artificiales que retienen el agua. Y si se forma una sola microfisura, el cráter de 200 metros de profundidad se inundará al instante, ahogando todo. Durante la mitad del año, la única salida es un camino de hielo traicionero, donde una mala curva significa hundirse en el abismo. Las temperaturas caen hasta menos 50 grados Celsius, frío suficiente para quebrar el acero frágil y congelar la piel al instante. Además, perteneciente a Río Tinto, este infierno congelado es una zona de exclusión aérea fuertemente armada. Protegen los diamantes como si fuera una fortaleza militar, porque el ambiente por sí solo ya es capaz de acabar con los intrusos. Durante la pandemia de 2020, las paredes de tu cuarto probablemente parecían una prisión. Un espacio apretado, donde las horas se arrastraban entre el aburrimiento y el aislamiento. Pero en el East River, en Nueva York, existe un lugar donde tu cuarto aburrido habría parecido un verdadero paraíso. La isla North Brother era la zona impura original de la ciudad. Un área de 8 hectáreas, donde miles de personas fueron exiliadas a la fuerza al Hospital Riverside. Si contrajiste viruela, fiebre, tifus o lepra, no solo recibiste tratamiento. Tu desaparecería.
Esta era la jaula permanente de María Tifoidea, una cocinera que nunca se había sentido enferma ni un solo día en su vida, pero que sin saberlo infectó a 122 personas con fiebre tifoidea. Ahora, imagínate siendo una de esas personas en cuarentena, observando el horizonte al otro lado del agua que no podías cruzar. Entonces, en 1904, un barco de vapor en llamas encalla en la costa, con 1021 cuerpos siendo arrastrados por la corriente hasta la playa. Justo frente a ti, todo eso justo frente al Bronx. Es mucho para la capital del mundo, ¿no crees? ¿Alguna vez te has quedado bajo un techo viejo e inestable durante una tormenta violenta, escuchando cómo cruje la madera y rezando para que las vigas aguantaran un minuto más? En Tierra del Fuego, la cueva de Jimbo es una cueva impresionante, excavada enteramente en un glaciar vivo y en movimiento. Adentro, la temperatura ronda los 0 grados Celsius y el hielo cruje y se agrieta constantemente bajo una presión inimaginable. Este sonido resonante crea una falsa sensación de seguridad. Pero estos techos no solo se agrietan, explotan espontáneamente, sin previo aviso. En 2022, un bloque de hielo del tamaño de un coche se desprendió silenciosamente y aplastó a un turista hasta la muerte. ¿Y si el agua helada que gotea del techo no te causa una hipotermia fatal? Las patrullas policiales y las multas altísimas seguramente te llevarán a la quiebra. La entrada está estrictamente prohibida. Y para el 2026, las autoridades planean bloquear físicamente la entrada. Todo adolescente tiene ese lugar, un edificio abandonado, una cerca rota, un letrero que dice, prohibida la entrada, pero a nadie le importa. Y te atrae con una fuerza irresistible, porque al final de cuentas, ¿qué tan peligroso puede ser un edificio vacío de concreto? En Yaroslavl, Rusia, un enorme elevador de granos de la era soviética lleva décadas pudriéndose. Un esqueleto gigante de concreto, sin pisos, sin barandales y sin ningún motivo para seguir en pie mucho tiempo más. El interior es un laberinto de silos verticales, pozos de concreto que caen de 30 a 40 metros hacia la oscuridad absoluta. No vas a ver el fondo, quizá ni siquiera escuches el impacto. Las varillas de acero, oxidadas dentro de las paredes en ruinas, hacen que tramos de la escalera se derrumben sin previo aviso. Basta un solo paso, en una tarde cualquiera de martes. La policía hace redadas en la zona después de cada accidente que involucra adolescentes, lo que dice todo sobre la frecuencia con la que los encuentran. Pero la cuestión no es si el edificio se va a derrumbar. Es si todavía habrá alguien adentro cuando eso pase. Los sumideros dan algún aviso previo. Una grieta, un hundimiento o un colapso lento. Lo que pasa en la península de Yamal, en Rusia, no da ningún aviso. Desde 2014, han aparecido de repente cráteres perfectamente circulares en la tundra siberiana, y el más grande de ellos alcanza los 60 metros de ancho y más de 50 metros de profundidad en la oscuridad. Y no se trata de sumideros. Es metano, acumulado bajo el permafrost que se está calentando durante años, hasta que la presión hace estallar el suelo por debajo, lanzando pedazos de tierra congelada a cientos de metros en todas direcciones. No escucharías nada acercándose. Los bordes están colapsando constantemente hacia adentro, y el metano sigue filtrándose desde las profundidades, en cantidad suficiente para sofocar o incendiarse con una sola chispa. En 2026, los científicos patrullan estas zonas porque hay campos de gas activo cerca. Y aquí el suelo no se hunde. Explota. ¿Y si te encontraras un frasco viejo y olvidado en el fondo del refri, sabiendo instintivamente que abrirlo liberaría algo echado a perder? Ahora, imagina toda una isla actuando como ese frasco sellado, solo que llena de una plaga convertida en arma. Frente a la costa de Escocia está la isla de Greenard, un pedazo de verde engañoso que el gobierno británico convirtió en un laboratorio de anthrax durante la Segunda Guerra Mundial. Bombardearon el suelo con esporas mortales.
malditieron la tierra, prácticamente para siempre. Durante décadas, permaneció bajo una cuarentena estricta, porque simplemente levantar el polvo e inhalar una espora microscópica significaba una muerte febril y agonizante, con los pulmones llenándose de líquido. Aunque oficialmente fue declarada descontaminada años después, el puro terror biológico de su historia todavía persiste. Es un paisaje de una tranquilidad bellísima. ¿Pero realmente apostarías tu vida en la promesa del gobierno? ¿En que cada espora invisible está realmente muerta? Todos hemos visto ese pequeño remolino cuando la tina se vacía, girando perfectamente en la oscuridad. Pero ¿qué tal si ese desagüe pudiera tragarse una casa y tú quedaras atrapado en la corriente? Ubicado en un embalse en California, se encuentra el gloriole de la represa Monticello, un enorme embudo de concreto de 22 metros de ancho que cae directamente al abismo. Cuando el nivel del lago sube, millones de litros de agua se precipitan con fuerza por esa garganta abierta. En 1997, una estudiante nadó demasiado cerca y fue arrastrada por la corriente. Ella se aferró al borde de concreto durante 20 minutos, agonizantes, mientras la multitud miraba impotente. Y cuando finalmente se le acabaron las fuerzas, la corriente la arrastró hacia el pozo vertical de 70 metros. Ahora la zona está fuertemente vigilada, bajo amenaza de arresto, porque la boca del lago siempre está al acecho, lista para tragarse tu próximo error. ¿Alguna vez has cruzado un puente de madera podrida, escuchando cómo crujen las tablas y preguntándote cuál será el siguiente paso, o, de repente, el último? Ahora, imagina esa trampa en descomposición suspendida sobre un océano violento y helado. Emergiendo de las brutales corrientes del estuario de Humber, en Gran Bretaña, se encuentra el fuerte Bull Sand, una fortaleza de la Primera Guerra Mundial que está siendo lentamente devorada por el mar. La brisa marina ha corroído completamente el hierro interno, lo que significa que las escaleras de metal oxidadas y los pisos de concreto deteriorados están a punto de colapsar bajo tu peso. Un paso en falso, y te desplomas a través del suelo hacia las aguas oscuras y llenas de escombros. ¿Y si te caes por fuera? Las temibles olas del estuario te van a estrellar contra bloques de concreto sumergidos y llenos de bordes irregulares, mientras que el rescate de la guardia costera estará, por lo menos, a 30 minutos de distancia. Fue comprado en una subasta privada por 490,000 libras y sigue estando estrictamente prohibido para el público, porque la fortaleza ya no repele invasores con armas de fuego, sino con gravedad y óxido. Todo el mundo odia esa sensación horrible que se siente en el estómago, cuando echas demasiado la silla hacia atrás y te quedas atrapado en ese segundo, sin aliento, antes de caer. Pero imagina esa silla pesando cientos de toneladas y colgando de un acantilado empinado. Encaramados en la decadente costa de alabastro de Normandía, los enormes búnkeres de concreto de la HKB, Iltville, literalmente están perdiendo su agarre con la tierra. Años de erosión brutal han corroído la piedra caliza, dejando estas pesadas baterías de cañones de la Segunda Guerra Mundial colgando peligrosamente en el aire. Entrar en uno de estos monstruos en ruinas es jugarse la vida con la física, y tu propio peso podría ser el detonante final que haga que toda la estructura se desplome al mar. Y si el acantilado no te traga, la maleza esconde pozos de municiones de 10 metros de profundidad, listos para tragarte entero. En Japón existe una palabra para esto, Aikyo, el arte de visitar ruinas. Pero aquí no hay ninguna obra de arte. En el mirador New Muroto Skyrest, en el Cabo Muroto, que parece una nave espacial accidentada que nadie ha venido a reclamar. Abandonado en 1978, en la cima de un acantilado azotado por tifones sobre el Pacífico, el edificio se ha estado deteriorando desde entonces. Todas las ventanas han desaparecido. Los pisos interiores están cubiertos por una capa invisible de vidrios rotos que crujen bajo los zapatos en la oscuridad. 40 años de sal marina han corroído las estructuras metálicas, haciendo que techos y escaleras se derrumben sin previo aviso, bajo el peso de una sola persona.
Los huecos de los elevadores abiertos caen al vacío, sin ninguna protección, y una ráfaga repentina en la azotea superior no causa ninguna incomodidad. Existe una causa documentada para las caídas en este lugar. Y no olvides el carácter japonés de maldición pintado en una pared interior. Cazadores de fantasmas y exploradores urbanos siguen viniendo, atraídos por la vista y la leyenda. Y la policía de la provincia de Kochi sigue encontrando motivos para entrar detrás de ellos. Entonces, ¿de verdad quieres convertirte en otro fantasma aquí? Todo niño criado con cuentos de hadas lo sabe. En el bosque oscuro y profundo, los monstruos siempre parecen más acogedores. Primero, así como en un cuento de hadas, un campamento pionero en un bosque ruso, donde pulpos y criaturas marinas, gigantes y extrañas de concreto, literalmente envuelven las construcciones. Pero, si sobrevives a la caída de los escombros, el terreno cubierto de vegetación está protegido por una hierba gigante y tóxica que causa graves quemaduras químicas, ocultando pozos subterráneos profundos e inundados entre la maleza. Guardias privados y perros de ataque patrullan el perímetro. Hoy, manteniendo alejados a los intrusos de un cuento de hadas infantil que se convirtió en una pesadilla. Y en el silencio, entre los árboles, cada paso resuena como una advertencia de que ese lugar no quiere visitantes, porque ahí la fantasía no protege, simplemente devora. Todas las postales de Hawái tienen el Diamond Head, el volcán extinto que se alza sobre Honolulu como una corona. Pero ninguna postal muestra la sensación de cuando el aire simplemente deja de moverse al llegar a la cima. Te ves obligado a entrar en un túnel militar claustrofóbico y completamente oscuro, y subir 99 escalones empinados. Sin ninguna ventilación, esa trampa sin luz hierve a sofocantes 40 grados Celsius, convirtiendo rápidamente tus pulmones en un horno, hasta que tu corazón simplemente deja de latir en la oscuridad, sales del sendero para recuperar el aliento, y el polvo volcánico quebradizo se desintegra instantáneamente bajo tus botas, haciéndote deslizar hacia un precipicio. ¿Y esos búnkeres oxidados de la Segunda Guerra Mundial, que salpican entonces el borde? Están fuertemente soldados, con placas de acero por una razón. Ábrelos y no encontrarás un refugio tropical. Estarás entrando en una tumba en ruinas, repleta de ciempiés gigantes, venenosos y gas letal. La mayoría de las religiones sitúan el cielo y el infierno en extremos opuestos del universo. En el sur de Turquía, están literalmente a 70 metros de distancia uno del otro. El paraíso es un sumidero natural al que realmente puedes bajar. 452 escalones mojados y resbalosos tallados en la roca, pasando por una iglesia del siglo V que aún sigue en pie, llevan a un río subterráneo que desaparece en la roca, donde los niveles de dióxido de carbono se disparan sin previo aviso. El infierno es el otro agujero, 128 metros de caída libre. Paredes verticales, empinadas, sin nada que te sostenga. Y el borde de piedra caliza, desmoronándose bajo tus pies. Una plataforma de observación de vidrio es la única manera legal de mirar hacia adentro. Cualquier intento de bajar está prohibido. No hay fondo al que se pueda llegar. No hay sendero. Y los antiguos griegos creían que esta era la verdadera entrada al inframundo. Y ahí, la piedra caliza en erosión, sobre un precipicio de 128 metros. No es tan difícil entender este lugar. Hay un momento que todo viajero reconoce. Doblas una esquina y algo te paraliza. No porque sea bonito, sino porque está mal. Demasiado simétrico. Moldeado con demasiada perfección, por algo que no debería haber logrado estar ahí. En las montañas de Roca Roja de Perú, en el lago Titicaca, una cara entera de un acantilado fue esculpida en un marco de 7x7. Con una puerta más pequeña en forma de T cortada, precisamente en su centro, y una depresión circular, exactamente donde se insertaría una llave. La leyenda lo llama el portal de los dioses, pero la realidad moderna es aún más perturbadora.
Testigos juran que, después del atardecer, la roca sólida se vuelve transparente, emitiendo un resplandor azul, frío y pulsante, que descarga las baterías de cualquier aparato electrónico cercano. Los guías locales y los habitantes aún se niegan a acercarse a la alcoba después de que oscurece. Ellos no dicen por qué, así que solo entiende el mensaje y no lo hagas. Hay algunas puertas a las que no deberías llamar. Pararse sobre un lago congelado es aterrador, porque sabes que el hielo puede romperse en cualquier momento y sumergirte en la oscuridad helada. Ahora, imagina reemplazar ese hielo por una estructura de concreto agrietada y, debajo, en vez de agua, 73.000 metros cúbicos de desechos nucleares, incluyendo plutonio, que sigue siendo letal por 24.000 años. Es una enorme tapa de concreto desgastada, situada en medio de un paraíso del Pacífico, apodada La Tumba. Imagínate caminando sobre un disco de 115 metros de diámetro, con solo 45 centímetros de grosor. Y ya está lleno de grietas profundas e irregulares que puedes sentir. Debajo de esa fina capa, yacen los desechos letales de 67 pruebas nucleares. La estructura fue construida sin fondo, así que las mareas del océano están lavando activamente la contaminación radiactiva directamente a través de los corales. Y la cúpula fue diseñada solo como una solución temporal en 1980. ¿Conoces esa sensación aguda y química en la garganta cuando inhalas cloro accidentalmente? Ese instinto de detenerte, de dejar de respirar antes siquiera de saber por qué. El 2 de diciembre de 1984, los habitantes de Bhopal, en la India, despertaron con esa sensación a la 1 de la mañana, pero no tenían a dónde correr. Más de 40 toneladas de gas y isocianato de metilo se escaparon de una fábrica de pesticidas y, al ser más denso que el aire, se esparció como una alfombra invisible y espesa directamente sobre los barrios pobres donde la gente dormía. Los pulmones empezaron a colapsar, los ojos literalmente hervían en las órbitas. El MiG se desplaza más rápido a nivel del suelo que un niño huyendo y, al amanecer, al menos 3.000 personas ya habían muerto. El número total de muertos ya supera los 15.000, con 500.000 de personas respirando a través de tejidos llenos de cicatrices. Hace 40 años, la fábrica abandonada sigue en ruinas, liberando un cóctel tóxico en el manto freático de 42 comunidades vecinas. Existe una soledad peculiar en un edificio de departamentos vacío. Los mismos pasillos, las mismas ventanas, pero un silencio pesado. Ahora, multiplica eso por toda una ciudad japonesa de 6.3 hectáreas. La isla de Ashima, cerca de Nagasaki, alguna vez fue el lugar más densamente poblado de la Tierra. 9 veces más densa que Manhattan en su apogeo. Una fortaleza de concreto que albergaba a 5.000 mineros de carbón y sus familias, con espacio de sobra para respirar. Entonces, la mina cerró en 1974 y toda la población fue evacuada en un solo año. Ahora, el concreto ha estado sufriendo por los tifones del Pacífico.